Bien, acá tenemos básicamente 7 casos en la cuales nosotros tenemos que identificar si las funciones que nos dan, o sea, f y g, son funciones iguales. He tratado de incluir los casos más comunes donde hay funciones racionales, polinómicas, con raíces, también con parte trigonométrica y parte exponencial, también que involucran logaritmos, valor absoluto, que esto de acá es clásico, y por acá también una función bien curiosa y bien especial, que justamente es las que de repente a muchos le va a sorprender. Entonces ya sabes que si quieres ver específicamente la resolución de uno de ellos en particular, puedes ir de acá a la descripción y vas a ver ahí directamente la línea de tiempo para que puedas darle clic y ir directamente al ejercicio. Entonces, para poder saber si dos funciones son iguales, lo primero que tenemos que conocer es justamente la parte teórica para poder saber cuándo dos funciones son iguales. Y básicamente tenemos que hacer o tenemos que comprobar que cumplan estas dos condiciones, ¿no? Esta primera condición que te dice que dos funciones son iguales, f igual a g, sí y solo sí el dominio de f tiene que ser igual al dominio de g. Y la segunda condición que tiene que cumplir es que para todo valor de x perteneciente al dominio de f, bueno, acá se sobreentiende que si pertenece al dominio de f, también pertenece al dominio de g, porque se sobreentiende que son iguales. Entonces, para todo valor de x que pertenece al dominio, entonces el resultado, o sea, el f de x tiene que ser igual al g de x. Entonces, para este primer ejercicio que nos dan la función f y la función g, tenemos que primero verificar justamente si se cumplen ambas condiciones, ¿verdad? Entonces podemos ver rápidamente que para el caso de f, el dominio, como es una función racional, se sobreentiende que todo lo que tiene que estar en el denominador no puede ser cero. O sea, el x menos 2 tiene que ser diferente de cero. Entonces básicamente acá nos damos cuenta que el x tiene que ser diferente de 2. O sea, el dominio de la función f es todos los reales menos el número 2. Y lo mismo sucede para la función g, ¿no? Porque al final sería t menos 2 diferente de cero. O sea, el t no puede ser 2. O sea, el dominio de g igual es todos los reales menos el número 2. Entonces, con eso ya podemos comprobar que el dominio de f es igual que el dominio de g, con lo que la primera condición estaría ahí comprobada. Y la segunda condición nos dice que para todo x perteneciente al dominio, el f de x tiene que ser igual al g de x. Y básicamente sí está bien, ¿no? Porque el f de x no da esta expresión. El g de x es lo mismo, solamente que la variable independiente le hemos puesto t. Pero al final es como si este t se puede cambiar por x, ¿no? Se puede cambiar por x y nos damos cuenta que es la misma expresión. O sea, la regla de correspondencia del f y el g son básicamente lo mismo. Por eso que al final la segunda condición también se cumple, ¿no? Porque son iguales. Entonces con esto podemos concluir que sí, el f es igual al g, ¿no? Para el caso de ejercicio 2 tenemos acá de igual dos funciones f y g en las cuales nos damos cuenta que son polinómicas. Para poder resolver eso tenemos que primero simplificar un poquito las expresiones. Entonces acá ponemos que el f de x ha sido x menos 2 al cuadrado. Eso recordando el binomio cuadrado, ¿no? Es el primero al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿No? Resolviendo un poquito de esto nos da que el f de x es x cuadrado menos 4x más 4. Que esta expresión de f es lo mismo que nos dan aquí en g. Al menos la regla de correspondencia es la misma. Por eso que al final ponemos que f de x es igual a g de x. Pero hay que recordar que eso no es suficiente, ¿no? También tiene que cumplirse que el dominio de f tiene que ser igual al dominio de g. O sea, los dominios tienen que ser iguales. Y nos damos cuenta que en el caso de f de x tenemos solamente x menos 2 al cuadrado. Y acá no hay ninguna restricción. O sea, no hay ninguna raíz cuadrada, ni un logaritmo, algo que impida que x tome algún valor. Entonces, como no hay nada que impida, entonces se sobreentiende que el dominio de esa función f es todos los reales. Y en el caso de g, acá sí nos dan explícitamente que el x varía de 0 a 2. O sea, nos dan el dominio. O sea, el dominio de g es justamente de 0 a 2. Entonces, como el dominio de f es diferente al dominio de g, entonces esta condición no se cumple. Y si no se cumple una de las condiciones, entonces básicamente podemos decir que el f es diferente del g. Para este caso nos dan dos funciones en la cual involucran la raíz cuadrada. Acá sí tenemos que analizar los dominios, porque acá los dominios no es tan sencillo, o no es tan sencillo verlo directamente, ¿no? Entonces el primer tema es acomodar la expresión, ¿no? El f nos dice que es raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado, y esto podemos hacer como una pequeña diferencia de cuadrados, ¿no? El 9 lo ponemos como si fuera 3 al cuadrado menos x al cuadrado, y acá recordando un poco la diferencia de cuadrados, hay que acordarse que esto es como si fuera a cuadrado menos b cuadrado, que al final se puede partir o se puede simplificar en a más b por a menos b. Por eso que esto queda como que 3 más x por 3 menos x, ¿no? Donde la raíz simplemente afectó a cada uno de los términos. Donde nos damos cuenta ahí que entonces la regla de correspondencia del f, que simplificando un poquito nos dio esta expresión, es igual a la de g, ¿no? La de g es básicamente lo mismo. Entonces podemos poner que la regla de correspondencia entonces sí son iguales. Pero aparte de eso, también tenemos que analizar los dominios, ¿no? Porque es importante que los dominios también sean iguales. Entonces, en el caso del f, que tenemos justamente que la raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado, tenemos que recordar que todo lo que tiene que ver con una raíz cuadrada, todo lo que está dentro de la raíz tiene que ser un número mayor o igual a cero. Por eso es que hemos puesto acá 9 menos x al cuadrado, lo ponemos como si fuera mayor o igual a cero.
Acá solamente hemos simplificado un poquito, ¿no? X cuadrado pasó para la derecha. Acá lo hemos cambiado el orden, x cuadrado menor o igual a 9. Eso significa que el x varía de -3 a 3, ¿no? Es cerrado en ambos casos. Y acá podemos poner que el dominio de f justamente es de -3 a 3. Eso ha sido para el caso de f. Y para el caso de g es básicamente lo mismo, pero en ambas raíces por separado. O sea, podemos que 3 más x es mayor o igual a 0, ahí está. Y el 3 menos x también es mayor o igual a 0. Y se opera por separado, ¿no? En este caso sería el 3 pasa para la derecha, sería x mayor o igual a -3. ¿No? Y acá el x pasa también por la derecha porque es negativo, sería 3 mayor o igual a x, y acá simplemente le hemos invertido el orden, ¿no? Nos queda x menor o igual a 3. Entonces, juntando esto que nos quedó acá, que es mayor o igual a -3 y menor o igual a 3, entonces tenemos que el dominio de g va a ser desde -3 hasta 3, ¿no? Cerrado en ambos casos. Entonces, acá nos damos cuenta que el dominio de f es básicamente lo mismo que el dominio de g. Y si ambos dominios son iguales, y también la regla de correspondencia simplificado nos salió igual, entonces significa que al final f y g sí son iguales, ¿no? Las funciones sí son iguales. Para este caso tenemos dos funciones en las cuales involucran el logaritmo, ¿no? Entonces acá tenemos que hacer una especie de propiedades o recordar un poquito de propiedades del logaritmo para poder resolver. Lo primero sería un poco tratar de simplificar nuevamente esta expresión de f para ver si se asemeja o es igual a la regla de correspondencia de g, ¿no? Por acá hemos puesto la función f. Y hay que recordar que cuando tú sumas logaritmos, o sea, tienes el logaritmo de una expresión más el logaritmo de otra expresión, puedes juntar ambos logaritmos y te queda el logaritmo del producto de los argumentos, ¿no? O sea, el logaritmo del producto de x-1 con x-3. Ahí está, ¿sí? Es un único logaritmo. Luego solamente es operar, multiplicas factor por factor, si no x-1 por x-3, y al final te quedaría x cuadrado menos 4x más 3, ¿bien? Entonces ahí nos damos cuenta que justamente este f de x es lo mismo, o al menos en la regla de correspondencia, el g de x. Si en la regla de correspondencia, el f es igual a g. Pero como en los casos anteriores, no es suficiente con que la regla de correspondencia sea la misma. Tienes que también verificar que los dominios sean el mismo. Entonces, para el caso de f, hay que nuevamente recordar que en el caso de un logaritmo, cuando tienes un logaritmo, la restricción es que todo lo que está acá adentro tiene que ser un número positivo, o sea, un número mayor a 0. Por eso es que acá ponemos el x-1, lo ponemos mayor a 0, y también como el logaritmo de x-3 también está en la misma expresión, ponemos que el x-3 también tiene que ser mayor a 0, ¿no? Acá nos queda que x tiene que ser mayor a 1 y acá nos queda que x tiene que ser mayor a 3. Y combinando ambas expresiones, que un número x o con una variable x sea mayor a 1 y también sea mayor a 3, significa, ¿no? Que sea mayor a 1, o sea, para allá, y que sea mayor a 3 también, significa que al final, si las intersectas, te queda que x tiene que ser mayor o igual a 3. O sea, el dominio tiene que ser de 3 para adelante. No mayor o igual, sino mayor. Tiene que ser mayor a 3. O de 3 para adelante. Y para el caso del g también hacemos la misma reflexión. Todo lo que está acá dentro del logaritmo, o sea, el argumento, le ponemos que sea mayor a 0, ¿no? Acá tenemos una expresión cuadrática en la cual tenemos que factorizarlo por medio de Aspasim. Ponemos acá xx, acá menos 3 y menos 1 para que se pueda dar el 3 que está acá, y justamente del menos 4 que está acá en el término de x, ¿no? Esto factorizado sería x-3 por x-1 mayor a 0. Acá vemos los puntos críticos, nos queda que x3 y x1 van a ser los puntos críticos que tenemos que ubicarlo en la recta numérica, 1 y 3, y ponemos acá los signos, ¿no? Más, menos, más. Como tenemos acá una desigualdad que es mayor a 0, entonces tomamos la parte positiva, ¿no? La parte positiva esta que está acá a la derecha y la parte positiva que está acá también a la izquierda. Donde acá ya finalmente ponemos que el dominio justamente de g sería de menos infinito hasta 1 y de 3 hasta más infinito, ¿no? Que es justamente lo que hemos puesto acá. Entonces con eso ya tenemos el dominio de f y acá y el dominio de g. Y uno se da cuenta directamente que son diferentes los dominios. Entonces esta primera condición no se cumple. Entonces como los dominios son distintos, a pesar de que las reglas de correspondencia sí son iguales, ¿no? Igual entonces el f sería diferente de g, ¿no? Por lo que los dominios son distintos. En esta pregunta 5, igual tenemos que tratar de simplificar un poco para ver si las expresiones son iguales, ¿no? Acá tenemos una mezcla de trigonometría con también una función exponencial. Entonces podemos iniciar primero por esta parte. Acá he puesto la función f, ¿no? Le he copiado igualito. Y acá para poder simplificar un poco la expresión, acá nos damos cuenta que tenemos acá un e elevado a la 3 logaritmo de x, ¿no? Hay que recordar que una propiedad del logaritmo, que es este número 3, pasa acá como sombrerito al argumento. O sea, esto se vuelve a 3, ¿no? Pasa acá como potencia. O sea, al final te queda que e elevado al logaritmo de x al cubo, ¿no? Otra propiedad también del logaritmo es que cada vez que tú tengas un exponencial elevado a un logaritmo, entonces esto es como si se cancelara y te queda solamente el argumento. O sea, te queda solamente x al cubo. ¿Bien? Entonces, al f simplificado te queda esta expresión que está acá.
que aún no se parece, o mejor dicho, todavía no vemos la similitud con esta expresión g, ¿no? Que justamente le hemos puesto también por acá, por haber copiado la expresión de g, la regla de correspondencia de g, en la que tenemos el seno de un ángulo compuesto, que es pi tercios más x. O sea, hay que recordar acá que en el caso del seno de un ángulo compuesto, siempre es la descomposición, el seno del primero por el coseno del segundo, más el coseno del primero por el seno del segundo, que justamente es lo que hemos hecho ahí. Bien, ahora también hay que recordar que en el caso del seno de pi tercios es un ángulo notable conocido. Pi tercios es de 60 grados, o sea, seno de 60 grados es raíz de 3 medios, ¿no? Esto de acá es como si fuera raíz de 3 medios. Y en el caso del coseno de pi tercios es como si fuera coseno de 60 grados. Y coseno de 60 es un medio. Que al final lo que hace, o lo que hemos hecho acá es el 2 entró a multiplicar a cada uno de ellos, ¿no? Y este 2 con este 2 se te va, y también se te va con ese 2. Y al final quedó raíz de 3 por coseno de x más 1 seno de x, ¿no? O seno de x simplemente, ¿no? Y más x al cubo que está justamente al final. Entonces ahí nos damos cuenta que el f de x sí tiene la misma regla de correspondencia, es la misma expresión que el g de x. Entonces al menos las reglas de correspondencia son iguales, pero igual hay que analizar el dominio porque eso es lo más importante. En el caso de f nos damos cuenta acá que la única restricción que tenemos acá en el caso del f es el logaritmo de x. Ya sabemos que en el caso de un logaritmo, el x, justamente el argumento, lo que está dentro tiene que ser mayor a 0. Por eso que su dominio es de 0 para el infinito, ¿no? Mayor a 0 hasta el infinito. Ese sería el dominio de f. Y para el caso del g, nos damos cuenta acá que no hay ninguna restricción, ¿no? Porque el x al cubo puede ser cualquier número y el seno al final lo que está dentro también puede ser cualquier número. O sea, no hay ninguna restricción acá. Por eso que en el caso de g, el dominio es todos los reales. Entonces, igual, a pesar de que las reglas de correspondencia son iguales en ambos casos, los dominios son distintos, ¿no? Como estos dominios son distintos, entonces igual llegamos a la conclusión que f es diferente de g. Para este caso número 6 tenemos acá una función que involucra un valor absoluto, ¿no? Y también una función g que involucra una función por trozos, ¿no? Una función por partes también se le dice. Entonces, para poder resolver esto tenemos que un poco desmenuzar el valor absoluto, que justamente ahí está la clave. Primero podemos comenzar analizando el dominio, ¿no? Esta parte que está acá, el dominio de f. Por ejemplo, en el caso del f, el valor absoluto no tiene ninguna restricción. O sea, lo que está dentro, que justamente es el x, puede tomar cualquier número real. Pero acá tenemos que darnos cuenta que el x también está dividiendo. Y sabemos que la división entre 0 no existe. Por eso es que en este caso el dominio sería todos los números reales, pero no puede ser 0, porque está ahí dividiendo el x. Pues el dominio de f sería cualquier número real menos 0. Y en el caso de la función g, nos damos cuenta que el dominio está explícito, ¿no? Acá dice que el x, o sea, es 1 cuando x es mayor a 0, y es menos 1 cuando x es menor a 0. O sea, tenemos un valor o resultado cuando es mayor a 0 y un resultado cuando es menor a 0, pero el problema no nos dice nada cuando es 0. Por eso es que al final la función no está definida en 0, ¿no? Entonces, justamente el dominio de g sería cualquier número real, pero sin el 0, ¿no? O sea, porque el 0 no está involucrado acá. Entonces, acá nos damos cuenta clarito que el dominio de f es igual que el dominio de g, ¿no? Entonces, en este caso, los dominios sí son iguales. O sea, se está cumpliendo esta primera condición. Ahora hay que ver si las reglas de correspondencia son iguales, o sea, si esto que aparece acá es lo mismo que esta sección o esta función por secciones que está acá. Entonces partimos primero conociendo la definición de valor absoluto, ¿no? El valor absoluto de x, o sea, es el mismo valor que está ahí dentro, siempre y cuando el x sea mayor o igual a 0. Y es menos x, o sea, el signo cambiado, siempre y cuando el x sea un número negativo, o sea, menor a 0. Como nosotros queremos hallar f de x y f de x es valor absoluto de x entre x, entonces lo que hacemos es dividir entre x a cada uno de los términos. Entonces acá le hemos puesto f de x es igual al valor absoluto de x entre x. O sea, dividimos acá entre x y acá también entre x, ¿no? Ponemos acá x entre x y acá menos x entre x. Y acá, bueno, no hemos copiado exactamente igual, porque no sé si se dan cuenta, porque al momento de nosotros dividir entre x, estamos incluyendo una restricción. Porque si estamos dividiendo entre x, ya estamos eliminando la posibilidad de que x sea 0. Porque igual, división entre x es, o mejor dicho, ahí estamos incluyendo que el x tiene que ser diferente de 0 para que se pueda cumplir. Por eso es que acá donde poníamos originalmente el valor absoluto solito, x mayor o igual a 0, al dividir entre x, eliminamos esta parte que nos dice mayor. Ya no iría mayor, perdón, ya no iría ese igual, solamente sería mayor a 0. Por eso es que solamente ponemos x mayor a 0. Entonces, repito, ya no va mayor o igual porque no puede ser igual a 0, ¿no? Porque está dividiendo entre x. No puede ser igual a 0. Por eso solamente nos quedamos con el x mayor a 0. Entonces, tenemos acá x entre x que es igual a 1 y menos x entre x que es igual a menos 1, ¿no? Solamente para el primer caso que x es mayor a 0 y para el segundo caso x es menor a 0.
¿sí? Y nos damos con la sorpresa de que esta función f es básicamente igualito que la función g que está ahí. Entonces, si es igual en regla de correspondencia, o sea, es igual en regla de correspondencia y también es igual en dominio, entonces la función f sí es igual que la función g, ¿no? Y este último caso, caso 7, es bien curioso, ¿sí? Porque esto acá sí tenemos que analizarlo un poquito más a detalle. ¿Por qué? Porque acá nos dan que la función f y la función g nos dicen que va de este conjunto a todos los reales. O sea, el dominio de f es este valor que está acá, ¿sí? Es el dominio de f. Y acá tenemos la función f y la función g. Entonces ahí vemos que si la función f y la función g tienen este dominio, entonces esta primera condición se estaría cumpliendo perfectamente, ¿no? Es que los dominios son iguales. Pero acá nos damos cuenta de un pequeño detalle. A simple vista, por ejemplo, la función f es x al cubo y también la función g es 3x cuadrado menos 2x. Entonces, uno podría decir, como las funciones en la regla de correspondencia son distintas, entonces directamente la segunda condición no se cumpliría. No es lo que uno aparentemente podría decir, entonces las funciones serían distintas. Pero no es tanto este caso, porque por acá lo hemos puesto, ¿bien? Acá le hemos puesto que el dominio de f es igual al dominio de g, ¿no? Ambos dominios son solamente 0, 1 y 2. Son valores puntuales, ¿no? Esa es justamente la clave o lo distinto acá. Que el dominio de f es igual al dominio de g, que solamente es el conjunto 0, 1 y 2 nada más. Ya, y para poder verificar la segunda condición, esta segunda condición nos dice, o sea, para ser más exacto, si en caso no se entendió en los problemas anteriores, te dice que para todo valor de x que pertenece al dominio de f, las funciones tienen que ser iguales, ¿sí? O sea, para todo valor de x que pertenece al dominio, las funciones tienen que ser iguales. O sea, no necesariamente te dice que la regla de correspondencia tiene que ser igual. O sea, si las reglas de correspondencia son iguales, sí, perfecto. Entonces, sí se cumple. Pero si las reglas de correspondencia son distintas, tienes que verificar que para todo valor de x, entonces los resultados sean iguales. O sea, mejor dicho, el rango tiene que ser igual también. Y eso es lo que vamos a verificar. Mira, acá hemos puesto como una pequeña tablita en la cual es el valor de x, hemos puesto los elementos del dominio, 0, 1 y 2, y hemos evaluado, vamos a evaluar cuánto vale f en cada uno de esos elementos y cuánto vale g en cada uno de esos elementos. ¿Sí? Para el primer caso, que justamente es cuando x 0, si acá pones 0, ¿no? Acá te da básicamente 0, si acá pones 0 y acá pones 0, también te da 0. Entonces el f es 0 y el g es 0. Luego cuando x vale 1, pones acá 1, ¿no? 1 al cubo nos da 1, y si acá pones 1 y acá también pones 1, al final 3 menos 2 te da igual a 1. O sea, el f es 1 y el g también es 1. Y luego para el último elemento del dominio, que es x igual a 2, o sea, acá al f le pones 2, al x le pones 2, acá también le pones 2 y acá le pones 2. Acá sería 2 al cubo sería 8. Acá sería 4 por 3, 12, menos 2 por 2, 4, o sea, al final también sería 8. ¿No? Reemplazando x2, tanto el f te da 8 y el g también te da 8. Entonces ahí nos damos cuenta que sí se cumple esta condición, porque para todos los valores de x, o sea, para 0, 1 y 2, el f y el g son iguales, ¿no? O sea, cuando x vale 0, sale f igual a g. Cuando x vale 1, sale f igual a g. Y cuando x vale 2, sale f igual a g. Otra forma de ver esta tablita que hemos puesto acá es justamente ponerlo como si fuera un conjunto de pares ordenados, que es otra forma de representar una función, ¿no? Cuando x vale 0, la función sale 0. Cuando x vale 1, la función sale 1. Y cuando x vale 2, la función sale 8. Entonces ahí nos damos cuenta que a pesar de que las reglas de correspondencia son distintas, entonces los pares ordenados van a salir los mismos. Eso significa que las funciones son iguales, ¿no? Porque el rango, o sea, los resultados de la función evaluado en 0, 1 y 2 son los mismos, son iguales. Entonces por eso acá concluimos que la función f sí es igual a la función g. Bueno chicos, ya saben que si tienen alguna consulta, alguna pregunta de los ejercicios que se hecho acá, lo pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios del video, porque hay algunas partes que se ha hecho relativamente rápido, ¿no? Sobre todo la parte que es netamente de álgebra. Y si desean ver también más ejercicios similares, de temas similares, por acá va a estar apareciendo una lista de reproducción en la que le pueden dar clic y directamente ver los videos. Nos estamos viendo hasta la siguiente ocasión. Chau, chau.